Bueno, vamos a hablar entonces de la población mundial, hablando de humanos, ¿no? De la población mundial de todo, porque sería un poco largo el programa. La población humana ha pasado de apenas 500.000 de habitantes y una esperanza de vida al nacimiento alrededor de 20 años, hace 50.000 años. Ahora, a más de 7.000 millones de habitantes y alrededor de 70 años de esperanza de vida en la actualidad. Mirá vos. Bien, cambió un poco. Tiempo atrás, los crecimientos sostenidos de la población se debían a procesos naturales como la evolución de una especie de homínidos a otra, del Homo habilis al Homo erectus y luego al Homo sapiens. En una etapa posterior, los procesos y cambios culturales pasaron de jugar un papel cada vez más preponderante, por ejemplo a través del descubrimiento del fuego, a convertirse en eje central del cambio poblacional, como fue la aparición de objetos, herramientas mejoradas, vestimenta, arcos y flechas. Durante el Paleolítico Superior, la etapa inicial de la Edad de Piedra, finalmente la evolución neolítica, que implicó en líneas generales el paso de una sociedad cazadora a una agrícola y de una población nómade a una sedentaria, fue otra gran transición de la especie humana que aportó fuertemente el crecimiento poblacional. No menos importante fue la Revolución Industrial, un evento que inició un periodo de crecimiento acelerado y sostenido. En apenas 150 años el mundo duplicó su población alcanzando los 2.500 millones para 1950 y una esperanza de vida alrededor de 50 años. Promedio, ¿no? Sí, Lugares sí. siempre estaba más alto, más baja. Y en los 50 años siguientes la población mundial llegó casi a triplicarse, alcanzando los 6.895 millones de habitantes para el 2010. Y una esperanza de vida en el nacimiento de casi 70 años. El crecimiento de la población de los últimos 50 años representa más del doble, en números absolutos, de lo que creció la población del mundo en toda la historia de la humanidad. La triplicación de la población entre el comienzo de la era cristiana y el siglo XVIII no ocurrió de forma gradual, sino a través de sucesivas olas de crecimiento y expansión. Mira vos. Bueno, aquí la teoría de la transición demográfica, ¿no?, reducida a su esencia, afirma que las sociedades que experimentaron la modernización progresaron desde un régimen pretransicional de alta fecundidad y mortalidad a un régimen post-transicional de baja fecundidad y mortalidad. Esta transición demográfica ha sido definida por otros más llanamente con el acerto de que en las sociedades tradicionales fecundidad y mortalidad son altas y en las sociedades modernas fecundidad y mortalidad son bajas. En las del medio, esta transición es la llamada transición demográfica. ¿Se entiende? Re bien. Gracias. Warren Thompson, en 1929, especificó así, más o menos 3 grupos de países, dividiéndolos a estos según sus tasas de crecimiento. A saber, el grupo A estaba caracterizado por tener tasas de crecimiento que estaban cayendo, o sea, y tener además un declive potencial de la población debido a que sus tasas de mortalidad eran bajas y a que su rápido declive de la fecundidad presagiaba primero una población estacionaria y segundo una población en proceso de declive. Bien, esa era la A. Es el grupo A de países, digamos. Después tenemos el grupo B, en los que ambas tasas estaban cayendo, ¿no?, pero donde las tasas de mortalidad en particular habían empezado a caer antes y más rápidamente que las tasas de natalidad, dando como resultado un crecimiento rápido de la población en general, digamos. Bueno, y por último tenemos el grupo C de países, ¿no?, que denominó el muchacho Malthus y que venía caracterizado por tasas de natalidad y mortalidad incontroladas, así, a lo loco. Irregular. Claro, y por lo tanto, digamos, un crecimiento irregular, como decís, Mati. Y bueno, y obviamente poco predecible, un lío. Sí. El grupito anárquico, digamos. En 1945, Nottestein afirmó que el proceso de modernización en Europa y en otras partes trajo consigo incrementos en los niveles de vida, nuevos controles sobre la enfermedad que redujeron la mortalidad, mientras que la fecundidad fue mucho menos responsable del proceso de modernización. Pero, ¿no?, siempre hay un pero, detrás de toda esta teoría se encontraba una profunda preocupación acerca del crecimiento de la población, ya que como modelo demográfico
fue formulado dentro de la teoría clásica de los determinantes de las dinámicas de la población, la cual está asociada estaría asociada convencionalmente con las teorías expuestas por Malthus, que dice, ¿no?, que se puede sentar como cierto que cuando no lo impide ningún obstáculo, la población, cuando no hay ningún obstáculo, la población se va doblando cada 25 años, creciendo en progresión geométrica. Bien. Mientras que los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables para la industria no se aumentan, sino en una progresión aritmética. Esto de la progresión geométrica sería que la población aumenta en un factor de multiplicación, por ejemplo, factor 2. Sí, 2, sería, 4, 8. claro, 2, 4, 6, o sea, recto. Y así sucesivamente. Mientras que el alimento crece, por ejemplo, solo en progresión aritmética, o sea, aumenta con el tiempo de igual cantidad de 2 en 2, por ejemplo, ahí va. 2, 4, 6, claro, 8, ese 10. va recto. Y el otro va se duplica. multiplicándose. 2, 4, 8, 16. ¿Sí? La diferencia entre geométrica y aritmética. Ehrlich, en 1968, en su libro The Population Bomb, mantenía que la batalla para alimentar la humanidad está perdida y que en los 70 cientos de millones de personas morirán de hambre. Mirá vos. Y no es posible prevenir un incremento sustancial de la tasa de mortalidad del mundo. Míralo vos. Bueno. Bastante negativo el chamo. Hay un factor clave del crecimiento de la población, es el declive de la mortalidad. Las tres etapas que distinguen la transición demográfica para el declive de la mortalidad son, en primer lugar, una reducción en la última parte del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, determinada en sus primeras etapas por un incremento en los ingresos, aunque también se apuntan a otra serie de causas que son como el desarrollo del Estado moderno, el establecimiento del orden público que vino a reducir las muertes por guerras locales, el desarrollo del transporte y el comercio que trajo consigo una reducción de las hambrunas y quizás también de las epidemias. Y por último se apunta también al advenimiento de este periodo de estabilidad como instigador de las mejoras de la producción agrícola. La segunda etapa iría desde el último tercio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, en la que se produce una revolución en la medicina, y la tercera etapa, que comenzaría a partir de la Segunda Guerra Mundial, vendría determinada por la explosión en el uso de los antibióticos debido al descubrimiento de la penicilina. Después, las consecuencias de la transición demográfica y la población actual, podríamos nombrar, que es la transición demográfica ha generado 4 transformaciones profundas desde el punto de vista demográfico. Por un lado, en una etapa temprana, la transición demográfica crea para algunos países una ventana de oportunidad en el que el patrón por edades, caracterizado principalmente por un gran volumen de personas en edad de trabajar y con bajas tasas de dependencia, favoreciendo bien el crecimiento y expansión económica acelerada o la emigración a otros países y el crecimiento a través de los retornos de los emigrantes. El rápido crecimiento demográfico favorece los movimientos migratorios, no solo al exterior, sino también las migraciones campo-ciudad. Esto, la urbanización, es un resultado inexorable de esta transición demográfica que estamos hablando. El declive de la fecundidad en el medio y largo plazo también conducen a un proceso de envejecimiento de la población, y combinado con el número de la esperanza de vida traen consigo una transformación en el tamaño de la familia, reduciendo la red familiar en la extensión, pero permitiendo al mismo tiempo la presencia de varias generalizaciones viviendo coetáneamente. El declive en la fecundidad también influye en el tiempo que las familias, y en especial las mujeres, dedican al cuidado de los niños, pudiendo destinar gran parte de ese tiempo a otras facetas de la vida, provocando una profunda transformación en el mercado laboral y una creciente incorporación de la mujer en este mercado. Finalmente, el incremento en la longevidad, con valores por encima de los 85 años de esperanza de vida al nacimiento para mujeres en algunos países, ¿no?, provoca que tanto hombres como mujeres pasen un mayor número de años viviendo después de su jubilación. Y este proceso afectará en un futuro cercano las estrategias de vida y ahorro de la población. Bien. Bueno, ahora hay un debate, ¿no? Es el tema de la población y la sostenibilidad. Es una palabra bastante compleja.
el debate sobre la relación entre población y recursos naturales, ¿no? Ese sería como lo que subtitularía esta partecita. Sí. En, digamos, el malthusianismo, o sea, aquella corriente que sigue a lo que dice Malthus, planteaba que la población debía adaptarse a los recursos existentes y no al revés, reduciendo así voluntariamente su crecimiento, ¿no? Mediante, sobre todo, el retraso del matrimonio o sufriendo los efectos de un acortamiento de la esperanza de vida, pero que esta fue fluctuando, ¿no? A lo largo de la historia, provocando así por la mayor pobreza, y el excesivo trabajo en un régimen de escasez. Mira vos. La literalidad de Malthus fue rápidamente superada por la propia evolución de la economía. Esto es, el progreso tecnológico vino a compensar la problemática en torno a lo que sería todo esto, recursos que son los alimentos. Sin embargo, se ha mantenido el miedo a la escasez de los recursos basado en la capacidad destructiva de la población sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Además, la mejor tecnología en la industria alimentaria ha traído consecuencias no tan favorables a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo la problemática actual del monocultivo, entre otras. En el, digamos, ya sería más corto plazo, el crecimiento de la población ha sido considerado hasta muy recientemente como el obstáculo más importante del desarrollo económico y social. Esto llegó a promover programas de planificación familiar dirigidos a poblaciones que no estaban preparadas para esto y que, por lo tanto, no tuvieron ningún éxito. Como Bien. Sería lógico, ¿no? De esperar. Sí, ahora Fíjate. vamos a contar un poco del marco actual del desarrollo sostenible. ¿Cómo es hoy? El enfoque del desarrollo sostenible implica que pueden ser satisfechas las necesidades presentes sin que por ello disminuya la posibilidad de que las generaciones futuras puedan a su vez satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Como definición. No descarta la idea de que existen límites a la acción humana, pero desarrolla dos rasgos que lo distinguen radicalmente de los enfoques basados en Malthus. No sitúa en el centro a la población como responsable o como víctima, sino a nuestra capacidad de progresar, y reconoce explícitamente el papel de la intermediación que ejerce la tecnología y la organización social en nuestra relación con los sistemas naturales. El informe Brundtland, Nuestro futuro común, elaborado entre 1984 y 1987 por una comisión de Naciones Unidas, fue uno de los primeros en dejar de considerar a la población como la causa de los males y de ampliar la dimensión demográfica, incluyendo otras variables, llegada a la población como la salud y sobre todo la educación, cuando antes preocupaba casi en exclusiva el número de habitantes. La promoción de la salud reproductiva y la mejora de la condición de las mujeres, sobre todo en algunas sociedades, pero más en particular su acceso a la educación básica, se empiezan a considerar a la vez como objetivos importantes para el bienestar individual y como factores que favorecen la disminución de la fecundidad. Allí donde la transición demográfica está, y valga la redundancia, justamente en transición. Ajá, mira vos. Bueno, vamos a un corte y después empezamos a hablar de cuál es el futuro de la población mundial. Claro, ¿no? esto es pasado, actualidad, y vamos a ver qué se espera. Bueno, vamos con Barry Adamson haciendo What I Mean. I feel good, I feel bad, ain't it sad? One day it's all gonna end up in flames, without a shame, 'cause I'm here to change the total course of the world. That's what I'm singing. Heat it up, cool it down, spread it around. Under the cold shadow of love, I have found what it means to believe and leave the world to the remains of the day. What I say is so clear. Souls who die when the decline can be seen. They get mean, now we're going to change the total course. Here am I. Love just spilled on what comes natural.
what it means to believe the water's all gonna end up in flames. Is your heart, so let it speak and change the total course of the world. Si sabés que de este lado suenan unos pocos y de este otro lado no suena nadie, movete hasta acá. Gen 107.5, la FM donde sonamos todos. La Gen, hoy más que nunca, una voz con todas las voces. Volvimos a Cosemandinga. Volvimos. Andrew está vibrando por las ganas que tiene de decir. Dale. Le aplaude. Sí. Viene. No tengo música esta Hoy vez, no hay pero musiquita. mejor. No, pero- Pasa que nos la tenemos que conseguir nosotros. Cierto. Traerla, tú, check, esta es mi musiquita. Voy a ponerle el celular al micrófono. Bueno. Sí. Pero bueno, la cosa es que vamos con las pistas. Vamos de con la Andrew. segunda pista. Habíamos dicho que era italiano, de allá de por el 1400 y pico. Pirlo puede ser. ¿No Sí, tiene más o menos sí, esa edad? Andrea, sí. Creo que juega. Sí, yo lo recuerdo de esas épocas. Bien. De joven era amante de la naturaleza, a la cual observaba con gran curiosidad y gran interés. Dibujaba caricaturas y practicaba la escritura especular en dialecto toscano. A partir del 1470 entró como aprendiz en uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo el magisterio de Andrea de Verrocchio, a quien debe parte de su excelencia en la formación multidisciplinaria. Ajá, mira vos. Entonces, ¿qué era artista? Empezó a estudiar. Parece, sí, por lo menos parece que empezó a estudiar arte. Mirá vos. ¿Qué tiene Bueno, que ver con la residencia? No sé. no se olviden que la tienen que, si saben la respuestita, lo responden a través del Facebook, donde estamos como Cosemandinga Radio, mensajito privado, ¿no? Ujú. O el Twitter también. Bueno, vamos a seguir ahora con estas predicciones, con el futuro Dale, de sí, la el población futuro mundial. de la población mundial. Bueno, como es conocido, digamos, estas proyecciones de población proporcionan información sobre el volumen y estructura de la población futura de un determinado territorio en base a lo que serían hipótesis que se realizan sobre comportamientos concretos de evolución de la fecundidad, mortalidad y a los llamados movimientos migratorios. Con base en estas proyecciones deben apoyarse las planificaciones en materia de educación, sanidad, mercado de trabajo, sistemas de pensiones, ¿no? Como mencionamos un poquito arriba, medio ambiente y muchas otras que afectarán, digamos, lo que sería cada persona como elemento constitutivo de un todo, de la población. La Organización de las Naciones Unidas, en un modelo probabilístico para proyectar la fecundidad, establece 3 hipótesis de trabajo. Una denominada baja, una media y una alta. Ujú. La hipótesis baja considera un nivel de fecundidad bajo, ¿no es cierto? Una mortalidad y migración internacional normales, ¿sí? Esa sería la hipótesis baja. Después tenemos la hipótesis media, que es esta es considerada como una fecundidad media y además las otras dos componentes son normales, o sea, la migración y la mortalidad, ¿no es cierto? Bueno, por último, tercero tenemos la hipótesis alta, en donde se maneja una fecundidad y una fecundidad alta y normales para la mortalidad y la migración internacional. Bien en base a la fecundidad. queda Bien, claro. claro. Bueno, por ejemplo, la hipótesis media plantea 2 hijos más o menos 2 Sí, hijos, 2,1 hijo, imagínate, Sí, sí. 2 imagínatelo hijos vos. y un dedo. Y un pie. Un dedo. Por mujer, la baja
plantea 0,5 hijos, ¿no? Pero por y la debajo. alta, claro, 0,5 por debajo de la media, Ujú. y la alta 0,5 por encima de esta media. Sí, así que hablamos de 1,6 y 2,6 hijos. Bien. Están bastante juntitas. En los resultados obtenidos se establece, en su hipótesis media, que los 7.000 millones de habitantes actuales pasarán a superar los 10.000 dentro de 90 años. Y que para mediados del presente siglo, o sea el 21, serán 9.300 millones los que pueblen nuestro planetita. También indica como en la actualidad el 42% de la población vive en países de baja fecundidad, el 40% en los de fecundidad intermedia y un 18% en los de alta fecundidad. También, bueno, que el mayor potencial de crecimiento también se da en los países de alta fecundidad. También se dice que la población mundial seguirá creciendo en los próximos años, alcanzando un máximo en torno al año 2060 con una variante media o 2030 en la variante baja, decreciendo a continuación. Solo en la variante alta la población mundial crecería durante todo el siglo. Ujú. Bien. Dame las manos. No tanto, ¿eh? Viste cómo se va. No creía que iba a crecer demasiado, pero Ajá. va apagando ese crecimiento. Con Claro, respecto claro. a la esperanza de vida, seguirá creciendo y se prevé que pase globalmente de los 68 años en 2005 a 2010 que se midieron a los 81 para el 2100. El proceso de envejecimiento de la población continuará siendo más lento en los países de alta fecundidad, siguiendo los de la fecundidad intermedia y siendo más rápidos en los de baja fecundidad. Ajá, claro, claro. Si vemos la evolución de la población por continentes, Asia es el continente más poblado de la Tierra y lo va a seguir siendo durante todo el siglo XXI. Se espera que continúe el crecimiento hasta mediados del presente siglo. A partir de aquí va a comenzar un suave decrecimiento. África, por ejemplo, presentó en 2010 el mayor ritmo de crecimiento de la población, en torno al 2,3% anual, y lo mantendrá positivo a lo largo de todo el siglo, aunque disminuyendo la intensidad. Con respecto a Europa, se espera que alcance un máximo de población en torno al 2025 y que inicie un descenso suave a partir de ese momento. América, Europa y Oceanía, con una población en torno a los 1,7 mil millones, 1.700 millones en 2010, se espera que alcance conjuntamente casi los 2.000 millones para el 2060. Y a partir de ahí inician un decrecimiento. Claro, claro, se llega a un pico y se empieza a bajar. Bueno, con respecto a la fecundidad, entre el 2005 y 2010, el indicador de este índice de fecundidad estaba establecido a nivel mundial en 2 hijos y medio por mujer, habiendo sido, ¿no?, en 1950 hasta 1955 de 4,9, o sea, 5 hijos. Sí, en ¿No es 50 cierto? años cambió. Claro, cambió, mira vos. Y bueno, para 2050 se estima que va a ser este índice en 2,17, perdón, y que termine el siglo en torno a los 2 hijos por mujer. Ahí disminuyendo. Bien, llega un pico y empieza a bajar. Terminando el siglo va a haber más o menos un promedio de 2 hijos por mujer. El porcentaje de mujeres en edad, digamos, entre los 15 y los 49 años, que esta sería la edad considerada fértil, pierde peso a nivel mundial a lo largo de todo el periodo de proyección. Representa un 52% en el 2010 y será del 45 y 41,4% en 2050 y 2100 respectivamente. Así entonces la población tendrá cada vez menor porcentaje de sus mujeres en edad de procrear. Ahora hablamos un poquito de la mortalidad. La esperanza de vida al nacer continuará creciendo en todos los grandes ámbitos, con un valor de 67,9 años, ¿no? Más o menos 68 años para el conjunto de la población mundial. Ahí en ese lustro, digamos, en ese grupito de 5 años, desde el 2005 hasta el 2010. Palabra lustro. Linda palabra lustro. Se espera que se termine, ¿no es cierto?, el siglo por encima de los 81 años. La ganancia es generalizada tanto en mujeres como en hombres. Por ejemplo, 70,1 años y 65,7 respectivamente en ese lustrito, ¿no? En ese grupo de años, esos 5 años. Y 83 y 79 años en 2100
manteniéndose prácticamente constante la diferencia entre ambos Sí, sexos. entre hombre y mujer. O sea, siempre la mujer promedio vive más. Sí, sin duda. Por ejemplo, bueno, el índice crecimiento nos dice que la población mundial actualmente está creciendo a un ritmo anual de 1,1% y se estima que disminuirá este ritmo a lo largo del siglo y se mantendrá ahí sostenida. Para 2050 se espera que reducirá este crecimiento y a la mitad y a final del siglo sería solo de un 0,06%. Nada. Nada. Todos los ámbitos, ¿no?, salvo Europa, participan de la disminución de sus tasas de crecimiento en todo lo que resta de este siglo XXI. Las situaciones, esta inicial y la final, claramente son distintas. Por ejemplo, África posee actualmente la mayor tasa de crecimiento y esta va a caer se espera que caiga, ¿no es cierto?, desde el 2,3% al 0,6%, siendo o sea, África, el continente con mayor ritmo de crecimiento a lo largo de todo el periodo. Las proyecciones también estiman un crecimiento muy próximo a cero para la población mundial en el horizonte de finales del siglo XXI. Las regiones más y menos desarrolladas llegarán a ese destino desde posiciones de partida claramente diferentes, ¿no es cierto? Porque no todos las regiones... parten de distintos lugares, pero como que se va disminuyendo en todo. Claro, y en algunos parejito. ya casi queda como está. Mirá vos. Como conclusión, entonces, el fantasma maltusiano ese ya no recorre el mundo. El desbordamiento demográfico ha dejado de ser un peligro para el desarrollo frente a un futuro demográfico que estaría contenido. Es posible apostar por la calidad, promoviendo la salud, la educación y los derechos humanos en todo el planeta. Es posible y es deseable, pero algo impide que se lleve a cabo. La pobreza extrema sigue extendiendo e incluso aumentando y crecen las desigualdades entre países y dentro de los países. A pesar de la fuerte disminución de la fecundidad en todo el mundo, el crecimiento de la población de los países pobres sigue siendo un problema sin solución. Cuando millones de jóvenes sin trabajo, sin casa, que reclaman su desesperación en las calles, debemos culpar a un sistema incapaz de asegurar su propia renovación y no a la demografía. El verdadero peligro para la sostenibilidad, no solo del desarrollo sino de la sociedad misma, reside actualmente en un sistema que permite a unos pocos acaparar la riqueza y excluye a los jóvenes y a los más vulnerables, obstaculizando el empleo de toda nuestra capacidad productiva para mejorar la situación del máximo de personas. En los países más desarrollados, el miedo al exceso demográfico ha sido suplantado por el temor a la decadencia. Nos hemos convencido de que el futuro va a encoger, que por haber más viejos y menos jóvenes viviremos necesariamente peor, pero sin embargo no se buscan las vías de la sostenibilidad demográfica. Si alguna vez lo fue, la demografía ha dejado de ser un peligro, pero se ha convertido en la justificación de muchas políticas regresivas que terminarán siendo el principal obstáculo al desarrollo sostenible. Claro, en ese tema hay un trabajito que analizaba ahí de que los jóvenes en realidad van a tener muchísimo más trabajo de cosas porque demanda la parte que va a crecer de los adultos es el adulto mayor. Claro. Entonces necesitan como más atención, pero también aportan, entonces se incluyen todos y se genera también más trabajo. Claro, claramente. Aparte no nos olvidemos aquellas sociedades orientales y bueno, y muchas otras también acá occidentales, en el cual el adulto mayor es el sabio. Sí. Hay que empezar a valorar un poquito más los viejos. Bueno. ¿Terminamos aquí, Mati? Dale. O sea que va a crecer la población, pero hasta cierto punto sí, y después nos vamos a mantener ahí. Vamos a mantener. Y ojalá que no crezca tanto. Qué antisocial que sos. Y no, porque pasa que hay poco lugar y cada vez estamos poblando más, por ejemplo, de las sierras, los cerros, y estamos contaminando mucho. Somos medio giles, no lo sabemos manejar. Bien. Entonces como que... ¿Vamos con invitado o vamos a una pausita? Vamos a una pausita, dale. Bueno, vamos con Sumo, estallando desde el océano. Temón.